EGB es Educación General Básica. Nos queríamos. Eso parece que se ha perdido. He llegado a suspender hasta 11 asignaturas. Entonces había 12. Y solo probaba pues, el inglés y la educación física. Según entraba y me dejaba en el patio, yo me escapaba por otra puerta o me saltaba la valla. El placer de las pequeñas cosas, de que con muy poco podíamos ser muy felices. EGB, Dios mío, qué tiempos. Don Bernardo. Solo por ti merecería la pena que yo hubiera sido profesor. Eras un niño cuando en este jardín lloriqueabas en las tardes de abril. Sobre la hierba, tu espalda cansada y tus ideales muy lejos de aquí. 7 millones de niños vuelven mañana al colegio. Estos alumnos de preescolar, EGB y Educación Especial se encontrarán con importantes novedades. Me gusta el colegio porque me encuentro con los amigos y por nada más. Tenía un poco de ganas de venir al colegio para reunirme con mis compañeros, pero aún no tenía ganas porque estoy mejor de vacaciones sin venir al colegio y sin estudiar. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. Para mí la EGB es mi infancia. Lo llevé muy relajado porque sacaban buenas notas, no sacaban todos sobresalientes, pero... Pero era la leche, porque yo traía medias de notable y mi padre decía, está bien. O sea, no era notable, era normal. Porque yo sabía que podíais sacar con bastante facilidad sobresalientes. Exigente. Pues hoy os voy a invitar desde mi mesa de dibujo a un viaje especial, a una excursión por mar, porque os voy a decir unas cuantas cosillas sobre un deporte marítimo y veraniego, que es la navegación a vela. Tuviste un problema que me parece que fallaste en matemáticas en junio, y pues pasaste en septiembre, pasaste perfectamente, y ha sido la única vez que alguien... En septiembre no. O sea, a mí nunca me ha quedado una asignatura para septiembre. ¿Te aprobaron en junio? ¿Te hizo otro examen? Sí, pues sí, yo estudiaba. Eras un enchufado. O sea, te hizo no aprobaste en junio. Que sí aprobé en junio, papá. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ¿y por qué? Suspendería una evaluación. Una evaluación, bueno. Ya ves tú, qué drama. Bueno, pues es el único drama. Mira, ¿ves qué presión? Mira qué presión. Pues nada. No me gustaba mucho estudiar, la verdad, pero estudiaba y aprobaba. Y Rebeca, pues era de la típica que saca sobresaliente en todo. Y yo decía, ¿pero cómo lo hace? Si es que, no sé, una privilegiada. Sacaba buenas notas. La verdad es que no lo pasé bien en la EGB. No fui buen estudiante. Era el colegio donde iban mis hermanas. A mí, mi madre me intentó llevar de niño, entraba por una puerta y me escapaba por la otra. Veía muchos niños en el patio, pero a mí me gustaba más la calle. Por primera vez se va a ver solo consigo mismo, sin posibilidades de acudir a su madre en cuanto tenga el más mínimo problema. Es posible que en la casa se hayan hecho los preparativos oportunos y el niño sienta fundamentalmente curiosidad. Pero no podemos olvidar que la primera ida al colegio va a suponer para el niño el destete afectivo. Era un colegio maravilloso porque estaba cerca de casa, estaba debajo del sitio donde vivíamos. Y para mí eso era importantísimo, que mis hijos... Y porque iban los hijos de Felipe González también iban los hijos de Felipe González. Porque Felipe González, antes de ir a la Móncula, vivía en el barrio La Estrella, que era nuestro barrio. Moratalaz, y cuando los y era colegio de ministros socialistas. Era muy progre, en Montserrat. Estudié en los jesuitas. Estudié desde primero de EGB hasta octavo. En octavo me invitaron a irme. En EGB me recuerda a Pupitre, a Albabi, íbamos a un colegio de monjas también, de vez en cuando íbamos a misa a cantar, cantábamos siempre en misa, cuando había que cantar, cantaba. Yo siempre estaba ahí la primera para cantar. Sí, tocábamos la guitarra, claro, con las canciones sí, claro, de misa. aprendimos a tocar la guitarra ahí. Con esta canción de multiplicar, cantar y contar,
soy de esos que dicen que les gusta el colegio mucho, o sea que no soy ningún pelota, a mí no me gusta el colegio. Yo me gusta las dos cosas, de vacaciones y el colegio, pero prefiero las vacaciones. Y en el colegio me gusta estudiar un poco, pero es un poco aburrido también. Por una parte quería venir al colegio y por otra no. Por una parte porque me divierto y me gustaría saber con qué profesor me iba a tocar. Y por otra porque me gusta estar en la calle jugando. Te da un poco de miedo pensar que te quedan 9 meses de colegio por delante y puede pasar muchas cosas mientras que transcurren. La primera dificultad que el niño se va a encontrar es precisamente la de socializarse. Para ello tiene que perder la idea del yo exclusivo que tenía dentro de la familia. Y eso siempre cuesta, sobre todo porque no acaba bien de entender por qué. Se encuentra, en definitiva, ante una socialización forzada. Adquiere, sin asimilarlo, una sensación borreguil, comparable a la que el adulto siente cuando es otro el que manda. No tengo ganas de ir al colegio, porque los profesores son un poco maniáticos, sobre todo el Donus. Le llamaban el mofeta porque, bueno, pues porque no olía bien, no sé. Y luego había otro que le llamaban el nitrato de antimonio, porque tenía unas gafas de culo vaso así de gordas, y entonces decían, la fórmula del nitrato de antimonio es SB2 o 3. José Ramón, hoy tenemos que pedirte que nos dibujes nada menos que a San Isidro. ¿Cómo se te da pintar santos? Tú me puedes pedir cualquier cosa y entonces, pues igual me da pintar un demonio que un santo. Uy. Pero, lo que sí te tengo que aclarar es que me da mucho gusto pintar a San Isidro y hacer un pequeño dibujo de él, porque es un santo que me cae especialmente simpático. Yo ya tenía, desde chaval, una gran vocación de maestro. Y los 80 me dieron la oportunidad de ser un maestro de los medios. Durante 11 años en televisión hice un programa donde ejercía de un pequeño maestro que hablaba a los niños de cine, de pintura, de ópera, de música, de libros. Hoy volviera a su niñez y viviera con la gente en armonía, invitando a los demás. Tuve la suerte de tener un profesor llamado José Luis Medina, que fue mi tutor durante sexto, séptimo y octavo. Nos daba lengua y sociales, pero nunca abrimos un libro de texto con él, porque él creía que teníamos que aprender de la vida, y la vida, él decía mucho que había que patear las calles, y nos pasábamos el día yendo a museos, yendo a ver cosas, claro, y los padres se solían mosquear mucho, no el mío, porque probablemente yo creo que ellos lo entendían, y lo único que nos pedía es que cada lunes teníamos que ir con un resumen de las noticias recortadas del periódico, lo más relevante para nosotros. Yo tuve 3 profesores que fueron muy importantes para mí. Yo tuve a Trini, Lola y don Bernardo. Todos apoyaron mucho mi vena creativa, digamos. Yo recuerdo que tenía unas faltas de ortografía espantosas. O sea, yo hace poco aprendí a escribir con acentos. Yo les hacía unas redacciones larguísimas, con un montón de aventuras, con dragones y con cosas. Y me perdonaban un poco las faltas. O sea, era como que les gustaban tanto las cosas que les contaba y las cosas que les escribía, que un poco me perdonaban un poco los acentos y las faltas de ortografía. A ver, alguno que sepa qué pasa ahí. ¿Qué pasa, Nuria? ¿Cómo que está torcido? Pablo, ¿qué pasa ahí? Que no está entre llaves. ¿Cómo? Otro por ahí, a ver, otro. A ver, Fernando. ¿Qué le falta? No, Álvaro, a ver, ¿qué pasa? Que lo ha puesto con B. Que lo ha puesto con B, claro. Yo recuerdo que me encantaba salir a la pizarra y escribir, porque me fascinaba escribir con las tizas y luego borrar con el borrador toda la pizarra. Entonces, aunque pasaba un corte tremendo cuando me sacaban a preguntarme cualquier historia, porque tengo una tendencia a ponerme roja, y entonces, pues claro, Rebeca, a la pizarra. Yo ya salía roja como un tomate y toda la clase, ¡oh, se está poniendo roja! Cada vez más, y eso hace que te pongas más roja todavía. Pero como siempre, voy a saludaros cantando Tigres y Leones. ¡Música, maestro! Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Vino a clase a dar una charla y pintó en la pizarra un caballo maravilloso, esplendoroso,
que claro, cuando se fue, nadie quería borrarlo porque era muy bonito, pero claro, teníamos que seguir dando clases y entonces recuerdo las matemáticas como haciéndolas en un rincón, el profesor, hasta que bueno, pero aguantó bastante tiempo el caballo pintado de mi padre en la pizarra. Recuerdo que me llamasteis para que lo borrase yo. No, es un chiste. ¿Qué compañeros tendré? ¿Estarán mis amigos del año pasado? ¿Qué profesores me tocarán? Vuelve otra vez el lenguaje del cole. El profe, el dire, las mates. Yo me acuerdo, me enamoré de una de las profesoras del colegio. Me pareció una cosa muy bonita porque yo me iba caminando a mi casa y había una profesora que me gustaba mucho y entonces siempre me quedaba yo mirando unos murales. Me dice, ¿te viene a buscar? Le digo, no, me voy caminando a casa. Y entonces me dijo, pues vete ya, que se van a preocupar tus padres. Entonces me daba un beso y yo me iba. Y entonces, la verdad es que todos los días estaba yo mirando esos murales a ver si la profesora me hacía lo mismo, me daba el beso y me iban. Eso fue, me acuerdo, y eso yo era en segundo de GB. El primer amor consiste en la ignorancia de pensar que nunca tendrá fin. Y quizás sea así. Está muy bien, Carlos. Muy bien. Es muy bonito. ¿En serio? Hombre, no es precisamente lo que esperaba de un comentario sobre la obra de Kant, pero está francamente bien escrito. Como dijiste que te podíamos traer lo que escribiésemos. Sí, es cierto. Pero el lunes sin falta me traes el comentario, ¿de acuerdo? Entonces yo recuerdo esta época como un momento de muchísima búsqueda de cosas nuevas, por lo menos en lo que a mí se refiere, en mi profesión. Recuerdo haber salido con los alumnos para enseñarles, cuando dábamos geografía humana, lo que era el centro de la ciudad, el casco, el ensanche y la periferia, de ir en autobús con los niños. Recuerdo perfectamente haberlos llevado al museo para que vieran in situ las obras de arte, pero andando. Recuerdo que la relación profesor-alumno era tan absolutamente amistosa, era una cosa que yo siempre lo digo, nos queríamos. Eso parece que se ha perdido. Era algo que formaba parte de nuestra vida. Hola, ¿es el colegio de los Capilorcios? ¿Está el maestro? Que se ponga. Le llamo por la factura del niño, que me ha traído la factura del colegio, y digo yo una cosa, ¿esto no será de algún hotel que se la ha traspapelado a usted? La goma de borrar, los bolígrafos, los lápices de colores, los cuadernos reglamentarios. Aún tenemos tiempo de comprar los libros que faltan. ¿Qué quieres en el bocadillo? El niño y sus papás han perdido la costumbre del colegio y ahora hay que habituarse otra vez. Habrá que levantarse temprano, esperar el autobús o el metro con cara de sueño retrasado de un verano un poco salvaje. También es donde descubrí yo que era daltónico, porque yo tenía los lápices de colores en el cole y yo recuerdo mi colega siempre decía, pásame el marrón, estábamos pintando árboles. Y yo delante de todos los colores diciendo, ¿cuál será el marrón? Y me equivocaba y le daba el verde siempre. Y fíjate la vergüenza que me daba teniendo un padre pintor, que nunca se lo conté hasta que ya fui una persona más adulta. Aquí dice, externado 2.500. ¿Externado qué es? ¿Que va el niño al colegio y no entra? O sea, por ir, ¿no? Matrícula 3.500. ¿Dónde lleva el niño la matrícula? Pues avisa que estoy todo el día date la vuelta, agachate y no se la veo. Piano 2.000. Fuera el piano, que toque la zambomba, le enseño yo. Yo era el cuarto de mis hermanos y, como te puedes imaginar, no he tenido nada propio. O sea, estaba harto de las coderas, las odiaba. Pero todos mis jerseys tenían coderas. Estaba harto de las rodilleras porque daban calor y te dejaban la rodilla como pegada. Pues todos mis pantalones tenían rodilleras y culeras. Tenían de todo. O sea, eran como una rodillera entera porque tenían también en el culo. Con lo cual, cuando te sentabas, todavía se te quedaba el culo ahí reblandecido. Nuestra abuela, que era una gran costurera, nos hacía ropa y a veces los vestidos eran iguales, ¿no? Sí, y entonces a lo vamos, mejor iguales. eso hacía que Lucía tuviese que llevar ese vestido durante 6 años porque llevaba el suyo ¿sabes? Es y luego que- llevaba el mío. Era una época en la que yo también hacía mucho jersey.
una de mis hijas le decía, niña, coge la madeja. Entonces iba haciendo así y yo iba enrollando. Esas eran lanas buenísimas. Era mi madre la que hacía jerseys de punto y te tenías que tirar 2 horas así mientras te probaba. Hijo, ¿te gusta? Pues se me da igual. Quiero que me dejes. Déjame irme a jugar. Y le decías, mamá, es que pica. No puede ser, si esta lana no pica. Todavía tengo yo algún jersey, de aquella época y no pican absolutamente nada. Pero ella incansablemente seguía con su jersey, porque claro, disfrutaba haciendo punto, ¿no? Pero picaba. Pero bueno, el sistema de que no picaran era ponerse debajo de una camiseta, tampoco pasaba nada. Yo soy de la generación de los niños que empezaron a llevar aparatos en los dientes. Que eso es muy también de los 80, ¿no? Cuando empezaba a llevar ortodoncia. Era ortodoncia, no eran brackets, era de quita y pon. Me quitaba el aparato, lo dejaba encima de la mesa, comía y luego me lo ponía. Un día se me olvidó, limpiaron, lo tiraron a la basura, los contenedores, y yo recluté a mis mejores amigos, porque solo pueden hacerlo tus mejores amigos, y vaciamos enteros los 2 contenedores, imagínate, con los restos de la comida de los niños. O sea, aquello era una sensación muy desagradable. Y lo peor es que no encontramos el aparato. ¿Saben aquel que le dice una mujer a su marido, digo, Mariana, digo, tendrás que pegar al niño, digo, que se ha roto? Había 2 castigos distintos que nos infringía el mismo profesor. Uno que nos obligaba a poner las manos así y nos daba con la regla en la punta de los dedos. Eso era muy doloroso. Y había otro que ponías la mano y te tenía que dar con la regla, normalmente de madera, la que utilizaban para el encerado. Peleas entre niños había continuamente. Siempre estabas ahí comiendo tu bocadillo y hablando del equipo A y del coche fantástico y de repente, ¡pum! Ahí se estaba peleando en una esquina, ¿no? Y siempre ibas a correr y tal y se formaban como unos grupos ahí, en plan West Side Story. Y eso pasaba continuamente. Era curioso lo peligroso que eran las leches que se metían. Entonces no había paso de coches. No era la posibilidad de estar en un sitio transitado. Y se pasaban el día en la calle con las bicicletas. Con las bicicletas en la propia calle ponían las porterías y jugaban al fútbol. Se han chocado muchas veces, hemos ido mucho. Yo era como cliente de la Casa Socorro. Es que las calles eran como la extensión de nuestro jardín. Lo que me interesaba era quitarle el bollo al niño porque me apetecía, o quitarle la joyita que la mamá le ponía desde entonces. Y la verdad es que el colegio lo visité poco. En Getafe pues era un niño salvaje, un niño que estaba en la calle solo. Me acuerdo de cuando me saltaba por estos tejados y la policía me perseguía, o cuando me iba a la casa enfrente y escondía en una casa abandonada que había las cosas. Al único de mis hijos al que yo he pegado, va a pegar. No le di una paliza, pero creo que un cachete. Cuidado, papá, lo que dices que ahora estas cosas... No. La sociedad está muy sensible. Bueno, no, pero reconozco que el que me exasperaba eras tú. Tirando cosas. Inquieto, travieso. Veo, ¿qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la E. ¿Qué seré, qué seré, qué seré? ¡Ayuntamiento! No, eso no es así. Lo que sí era muy dada a llevar es todo escrito en los brazos, eso sí. Pues Rebeca, eso son chuletas, eso bueno, es copiar de toda la vida. Ahora... Sí, pero a lo mejor no era una chuleta, pero era, No yo qué sé. era una chuleta, llevaba aquí todas las fórmulas de química y física y de todo. Hombre, no tanto, pero yo qué sé, si tenías que contar algo de historia, pues fue cuando tal y reinaba pues Carlos V tal, entonces te ponías Carlos V, yo qué sé, detalles, de toda la ¿no? vida. Como... Pero entonces con el jersey pues también de vez en cuando... Rebeca, eso es copiar. Sí. Algo he copiado, ¿eh? Que lo otro era broma, joder, que no me sé todo. Yo en los años 80 he copiado. ¿Qué quieres que te cuente? Y luego mi otro gran pecado de los años 80 es robar el Corte Inglés, que me pillaban siempre. Yo no estudiaba, no hacía caso, era revoltoso, era rebelde, me escapaba. Empezaba ya el Pera a hacer ahí su camino. No es así, hostia. Lo vas a hacer polvo. Déjame a mí, luego te dejo que lo lleves un rato. Que no, que lo quiero hacer yo, que si no, no aprendo. Te vas a electrocutar y me vas a buscar la ruina. Tú calla, que conduces peor que una vieja. Volando voy, volando vengo. Yo era buen estudiante, la verdad, esto hay que decirlo, pero siempre me acuerdo que tenía que salir los lunes, martes, miércoles y jueves con 9, 10, 11 años, pues tenía que salir corriendo
hacia Madrid porque, claro, mi padre con el 124 no llegaba puntual a la cita de mi entrenamiento. Me encantaba iros a buscar al colegio o que me llamara un profesor para decirme, oye, ¿puedes venir a darnos una charla? Algo improvisado. O sea, esa Papá, cercanía... O sea, tú en la vida has ido a buscarme al colegio. En la vida. Pero a Paula sí. ¿Qué va? ¿Cómo Pues, que pero qué va? si estábamos a 50 metros del colegio. Bien, pero que... Estaba pintando en su estudio y ya Yo está. estaba pintando, pero que hubiera... a mí me hubieran dicho, vete a buscarles porque hay este problema o tal, pues hubiera ido, porque estaba allí muy cerca. Ya se hubiera ido. Bueno. Desde mi ventana yo las veo pasear. En sus pequeños cuerpos, sus tobillos de cristal. La carpeta en el pecho, protegiendo su pudor, fotos de su ídolo. Ahí están, chicas de colegio, pequeñas, chicas de colegio, eternas, chicas de colegio, solas, solas. Un gran momento mítico de los dos rombos fue cuando por fin me dejaron ver una película con dos rombos, que ya tenía como 12 años o algo así. Entonces estaba una escena que de repente llegó un soldado y hacen el amor allí con las chicas. Y entonces me acuerdo que mi padre fue como al cuarto y mi madre fue como, déjalo, si algún día tiene que verlo, porque algún día él hará esto. Y yo fue como, voy a hacer esto algún día. Ostras. Oye, Piraña, ¿cómo se hace para tener niños sin estar casado? Sin estar casado no se puede tener niños. ¿A que no, Piraña? Ya ves, seguro. Vosotros callaros, que ni veis ni oléis. Eso, venga. Enanos, anda fuera. ¿A que no? ¿A que no? Fuera. En los años 80 ya me empezaban a gustar los chicos. Pero Lucía era mucho más pequeña. Bueno, realmente nos llevamos 3 años y medio, pero era la edad justa para que a lo mejor yo ya en la habitación tenía una pizarra y entonces ponía Rebeca Corazón Tuco. X. Bueno, Y no yo hace decía, falta decir los sí, nombres, decimos los porque a lo nombres, mejor esos Rebeca. chicos lo ven y nunca lo Da supieron. igual, pues ya que lo sepan. Rebeca Corazón Tuco, Fabián. Por favor, Lucía, que no digas los nombres. Que eran, pues yo qué sé, unos chicos así mayores Decía, que yo ¿qué veía es eso? al salir del colegio y decía, este me gusta. Y claro, yo ponía así en la pizarra cada vez, iba cambiando de nombres, por supuesto, y Lucía me decía, ¿pero qué es eso? ¿Estás tonta? ¿Qué pones ahí? Sí, era como, qué pava, qué no sé qué, me parecía fatal. Y cómo pasa el tiempo, que cambiamos pegado. Yo sigo comiendo pizza, tú sigues tan machicha como ayer. Yo recuerdo enamorarme a los 10 años en quinto de GB, en el año 80, de Ara Peña Muñoz. Vi entrar una chica que era nueva en el colegio y vi que era muy blanca y pensé que era como Blancanieves y me enamoré locamente de ella y estuve locamente enamorado de ella hasta COU, y a los 17 empezamos a salir y estuvimos 4 años juntos. Ahora ella tiene 4 hijos, vive en Estados Unidos y ella tiene una vida y yo no. El sonido del hombre y la tierra a mí me marcó profundamente cada uno de los capítulos del hombre y la tierra. Son seguramente las criaturas más bellas, las más vigorosas del ecosistema. El águila calzada. Es posible que nunca una noticia haya pasado tan rápida de su origen al conocimiento de todos. El amigo de los animales, el de la fauna ibérica, el del hombre y la tierra, quien hizo que aprendiéramos a amar a la naturaleza y saber qué era eso de la ecología, se ha ido para siempre, pero ha dejado 20 años de su vida al servicio de una idea con imágenes y sonido. Dicen las focas que les dijo el cuco, que la ballena dijo... Fue alguien que marcó clarísimamente mi infancia y que, la verdad es que fue muy duro, ¿no? Porque además cuando eres pequeño todavía no estás acostumbrado a, pues eso, a lo que tiene que ver con los temas, tratar con los temas de la muerte, ¿no? Era como difícil de encajar. Estábamos rodando una escena de Verano Azul, llega la noticia, 2 compañeros míos, de hecho el operador de cámara y el técnico auxiliar, pues de repente se les saltaron las lágrimas y claro, allí supimos así in situ pues que había muerto Félix Rodríguez de la Fuente.
juguetes infantiles conocen los niños y los jóvenes españoles? Vamos a verlo. Enrique y Ana y botones. Parchís. Pues Enrique y Ana. Enrique y Ana. Parchís. Enrique y Ana. ¿Quién más? Y Parchís. Parchís. John Travolta. Mi madre. Enrique y Ana. Parchís. Nada de matracas, nada de problemas, ciencias naturales, lenguaje y sociales. Nada de matracas, nada de problemas, tanta asignatura. Esto es una lata. Yo era muy chicazo, yo era más pues, jugando a las chapas, a las canicas, esas cosas que se jugaban en los años 80. Bueno, estaba el churro. El churro era cuando se ponían la cabeza debajo de las piernas del compañero, entonces formaban una especie de tren, y tú desde lejos tenías que saltar y llegar lo más cerca posible al primero de la fila. Y era un rompeespaldas. Yo recuerdo jugar a la goma. Sí, me la parece goma, un juego la goma. fantástico, que yo no sé si juegan ahora las niñas o Yo los creo que niños. no juegan, y Pero sí. es que simplemente con una goma, ¿no?, que te hacías ponerte en el recreo una en cada lado y 45.000 juegos de goma, era divertidísimo. La goma era lo más. Sí. Y también la comba. También. Pero la goma era maravilloso. ¿Cuáles son los juguetes más solicitados en los años 80? Bueno, en los años 80 el juguete más solicitado este año, por regla general, es el juguete electrónico. Desde el año pasado se está vendiendo mucho el juguete con movimiento y se siguen vendiendo a un ritmo normal las muñecas, las construcciones y las miniaturas. Sin embargo, el mercado americano vuelve a sorprendernos una vez más. Uno de sus nuevos lanzamientos, promocionado como el muñeco de las Navidades, es un Ayatollah Khomeini de goma, de tamaño natural, listo para ser pinchado, abofeteado y torturado al gusto del consumidor. Por el precio de $4,95, el comprador se lleva también los dardos, pinchos y todo el equipo de tortura. Me gustaban mucho los Madelman. Los Madelman, luego fueron los Action Man. Siempre pedí el Scalestric y nunca me lo trajeron los Reyes. Ahora tengo uno enorme en casa porque me he resarcido todo lo que he querido. Tengo un Scalestric muy grande ya. Y luego estaba el Quimicefa, que para mí era otro de los juguetes que juntaba dos cosas. La pasión porque hacías algo y porque podías también hacer alguna perrería, ¿no? Porque es que el Quimicefa tenía pólvora y tenía azufre. Tenía unas cosas que yo digo, pero ¿cómo puede tener esto para los niños y cómo podíamos jugar de pequeños con esas cosas? Yo me acuerdo de uno que me trajeron a mí, que era un Cinexin, que me encantó. Así de fácil es manejarlo. Lo más divertido son... ¿Es que los juguetes que tienen hoy los niños les estimulan tanto al juego como los que tuvo usted? Ni mucho menos, que va. Ahora les gustan otros juegos que los que teníamos antes. Sí, pues no, juegan más con un bote y con una cosa de madera que con eso. Antes nos entreteníamos mucho más que ahora con un muñeco. Hoy los niños les dan un juguete y al momento lo deshacen, no los seducen, no juegan como nosotros antes. Creo que son más fantásticos que los de antes, pero creo que son más para mayores que no para niños. Se juegan más los padres, en una palabra, que las criaturas. Yo creo que como tienen tanto, hacía antes más que se tenía menos que hoy que se tiene tanto. Que yo fui un niño de monitor todo el rato. Fui un niño que vi mucha tele y yo pasé del Spectrum 48K al Amstrad, que tenía un amigo, a la Amiga 500 y luego ya fui a las consolas. Primero... Esto es un microordenador pequeñito, ¿no? Sí. Eso es, y tú lo sabes manejar. Sí. ¿Y vas y qué haces? Doy 2 veces a comillas. Sí, señor. Y doy a Enter. Claro. Luego doy a este botón. Pero bueno, y ya está. ¿Y tú cómo sabes tanto? Lo que está de moda no es darle juego a las muñecas como antes, sino dejarse los dedos apretando botones. Antes consistía la cosa en meterle un gol al contrario o conseguir una carambola. Ahora se trata de sumar y sumar puntos a base de comerse marcianitos o matar japoneses. Ya llevo 5 millones de puntos. Me envicié una época con lo de los marcianitos. Los marcianitos fue la leche. Cuando salieron fue increíble. Hacer novillos o pellas es una antigua práctica escolar al que se dedican con entusiasmo un buen número de alumnos. Por ello, desde este curso, la Policía Municipal de Madrid tendrá que perseguir también este absentismo escolar.
Son poco más de las 11 de la mañana de un día lectivo. A esta hora, los billares de muchas ciudades españolas están más llenos que las aulas. Algunos estudiantes, sobre todo de los últimos cursos de EGB y de bachillerato, desertan de las clases. Es el recreo. ¿Hasta qué hora? Que no me acuerdo. 6 meses estoy faltando todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿Me probaste? No, por eso estoy repitiendo. Yo, uno de los grandes momentos era, sinceramente, escaparte de clase e irte a los recreativos. O sea, para mí era un momento mítico. Te ibas allí, era muy divertido porque a lo mejor tenía 2 monedas de 5 duros, que normalmente es lo que funcionaba, ¿no? Entonces, había gente que le ponía a la moneda de 5 duros un hilito y lo metía, lo volvía a sacar, iba jugando hasta que el tío, el que te cambiaba, uno que llevaba una especie de cosa aquí, que era como una especie de riñonera de cuero, con cambio, te pillaba y te metía. La merienda típica para mí en la EGB consistía en mi pan con chorizo y mantequilla, seguro, chorizo pamplona y mantequilla. Medio paquete de galletas María Fontaneda con leche. Los que teníamos padres proletarios era bocadillo de chorizo y los que tenían padres con dinero bollicao. Haga la prueba. Con los bimbollos Bimbo, merendar bien es cosa de niños. Pan con chocolate o nocilla. Son los hombres fuertes de nocilla, fuertes, alegres y deportistas, llenos de vida y de energía. Así son los hombres de nocilla. Galletas María con mantequilla. ¿Te acuerdas? Eso era un poco el bocadillo de... Pero ¿te acuerdas? En plan untar mantequilla dentro y hacer ahí un sándwich que era... Sí. Y el bocadillo del colegio a veces era eso. Sí. O sea, nos llevábamos eso. Y luego el hit de bocadillo era cuando íbamos a sección femenina a hacer baile. ¿Te acuerdas que éramos muy pequeñas? Y venía mamá con el bocadillo de sardinas. ¿Cuál te gusta más? ¿Y por qué? Porque está igual de bueno el pan, el chorizo. Publicamos anuncio de Tulipán, del helicóptero. Que siempre que pasaba un helicóptero por allí cerca, pues todos los niños que estábamos allí saludábamos como efusivamente a ver si bajaba el helicóptero y todo el mundo pues diciendo tulipán, tulipán, tulipán. Estamos aterrizando en el patio de un colegio en la zona norte de Hospitalet y vamos a entrevistar a una señora que seguro da a sus hijos julipán en los bocadillos. Señora, buenos días. ¿Qué tal le va con julipán? Hoy es para la tele, ¿eh? Sí. Es para la tele hoy. Sí, bueno, julipán, ¿qué? ¡Julipán! Julipán, ¿eso qué es esto? Bueno, para los bocadillos. Para los bocadillos no, nosotros siempre el pan tumaca, que es algo nuestro, de nuestro ancestro. Hoy, sin haberlo deseado, me ha salido una empanadilla. A mí la merienda es un momento de felicidad. O sea, yo recuerdo llegar del cole y de repente te sientas ahí y empieza a Barrio Sésamo, esa sintonía, la, 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 la. Y yo lo tengo asociado, es como si me ponen esa sintonía, a mí me sabe a bocadillo de chorizo y a colacao. Es una cosa que es como el recuerdo, ¿no? El Marcel Proust, el tiempo perdido. Los dibujos animados eran siempre los sábados después de comer. Entonces a mí la sintonía de estos dibujos animados y el olor a mandarina va asociado siempre. Siempre nos dejaban comernos la mandarina en el salón viendo ya al principio de los dibujos animados. Eran 1, 2 y 3, los famosos mosqueteros. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos. Son 80 días, son 80 nada. Les demostraré que puede hacerse. Me comprometo a dar la vuelta al mundo en 80 días. Han marcado muchísimo. Ahora cada vez que oigo una sintonía tengo los recuerdos perfectamente de Jackie Nuka, de Marco me gustó menos, me hizo llorar mucho, pero qué final tan horroroso el de Marco, por Dios. ¿Cómo podían, y el de David el Nomo, cómo pudieron hacer esos finales que nos marcaron tan profundamente? Yo creo que es que de verdad lloraron hasta mis padres aquel día. Bajo un árbol vivo yo, junto a su raíz. Yo, muy pequeña, recuerdo los sábados que ponían un concurso así de baile o un programa. Recuerdo que se llamaba Aplauso y que yo bailaba con mi madre todas las tardes. No sé por qué recuerdo bailar rock and roll, si todo el mundo tocaba rock and roll o qué, pero bailaba mucho con ese programa. ¡Aplauso!
¿Era Aplausos? Aplausos, sí, o Aplauso. Aplauso. Yo no lo recuerdo ese. Claro, no, eras muy pequeña. Thank God it's... Página en nuestro semanario musical de televisión española. Llegamos a la página de La Juventud Baila y como siempre con nuestros jóvenes aquí dispuestos a bailar y a seguir los ritmos de actualidad. Levantarte por la mañana era ver La Bola de Cristal. Realmente sería soy un electroduende y nadie me comprende. Soy un electroduende y nadie me comprende. Soy un electroduende y nadie me comprende. Improvisaciones, invento mis canciones. Yo personalmente no creo que los niños necesiten productos especiales para ellos, que es un invento de nuestra sociedad de consumo. Me parece que los niños necesitan productos de calidad que sirvan para todo el mundo. Colombia, Colombia, y me pego un pollo, aprende de estas palabras, sobre el nuevo habrá, cadabra, para Dios, y me importa un patio que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controla, es una luz, es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Miguel Ángel Valero, inspector Mantequilla en La Bola de Cristal, es alguien que cuenta la historia del cine desde el punto de vista de un niño un poco resabiado y que además participa con Olvido Gara, Alaska, la bruja, digamos, Avería, en esos guiños de la época esta de los comienzos, para mí, por lo menos, de la movida, ¿no? Ahora que nadie nos oye, a mí me gusta más el cine que la televisión. Al cine vas con los amigos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es el presentador perfecto! En aquellos años había la sesión continua y aquello de meterte en un cine y pasarte todo el día y ver las películas en bucle y que puedes verlas hasta 3 veces seguidas o ver un programa triple en el que íbamos muchísimo a la filmoteca. Éramos adictos al cine, o sea, que no podíamos... Además íbamos el sábado y el domingo. A mí ET, sobre todo. ET, sí, a mí también. Me dejó, pero vamos, volada. Y los Goonies eran un peliculón también. Es que tengo hasta la sensación del olor, no sé, de la película, pero no sé, quizá porque asocié a ese extraterrestre algún olor, pero yo ahora pienso en ello y me huele como a ET. Regreso al futuro me gustó mucho también. ET nunca la he visto, o sea, te puedo decir que no la he visto nunca. Pero luego también vi películas, por ejemplo, me gustaban mucho las películas de Buñuel en México. Si antes he dicho que el impacto fue brutal, tú no puedes hacerte una idea. Yo la primera vez que vi Regreso al Futuro. Y los Goonies, o sea, hay estas películas que también es difícil de explicar ahora mismo. Yo no creo que Harry Potter, estas películas tengan el mismo impacto, porque ET, todas estas películas, a mí me marcaron de una manera brutal. O sea, yo creo que yo hago cine por los Goonies. Aquellos tiempos de los videoclubs, sí, yo he sido socio de prácticamente todos los videoclubs del barrio, de la zona. Es un sitio para soñar, ¿no? Entrar allí y ver todas esas películas. ¿Y no recuerdas un paraíso muy particular de los videoclubs en aquella época de tu vida? Sí, la zona de porno. No. Qué burro eres. Sí, lo de grabar era una maravilla, porque yo recuerdo ver una y otra vez Mortadelo y Filemón, que eran unos dibujos que tenía grabados, y La Pantera Rosa. No sé de dónde habían salido, pero estaban en una cinta grabados y yo los veía compulsivamente, ¿te acuerdas? Sí. Ibáñez da vida en las páginas de las revistas Bruguera a toda una amplia galería de personajes que conforman ese mundo disparatado de su autor. Una continua sucesión de gags en cada página, un sentido de la comicidad basado en el absurdo y el disparate, y el recurso de la bofetada y el mamporro como salida de las situaciones. Yo era feliz yendo al coro a cantar. La escolanía de Nuestro Señor al Recuerdo fue, bueno, ha sido las escolanías más importantes de España. Y yo canté ahí y tal, pero me echaron, me dijeron que no podía seguir ahí porque suspendía mucho. Y yo también hacía teatro. Me acuerdo de una monja que me decía todo el rato: hija, tú has nacido para las tablas. A mí también me lo decían. Pues mira.
No se equivocaron. Las Navidades son unas efemérides familiares, pero sobre todo es la fiesta de los niños. Es la fiesta de los niños porque es la fiesta de la ilusión. La cabalgata de Reyes, que era otro de los acontecimientos de las vacaciones. El poder ir, yo en mi caso, a la oficina de mi padre y desde arriba ver la cabalgata de los Reyes y que milagrosamente los Reyes nos tiraban los caramelos arriba, donde estábamos. Yo decía, pero ¿cómo pueden llegar aquí si estamos tan altos? Y claro, nos decían mis padres, que los Reyes son magos, son capaces de tirar los caramelos hasta un 7º piso, fíjate. Feliz año nuevo para empezar, los Reyes Magos están al llegar. El día 6 al despertarte, muñecas, coches y chocolate. Recuerdo sobre todo cuando venían los Reyes, como nos juntábamos tantos, que éramos 20 niños, no sé. Muchos primos, mi padre son 13 hermanos, entonces imagínate, pues todos los tíos, las tías, los hijos, los primos, por allí era una maravilla, era súper divertido. Era un día espectacular, claro, levantarte y ver ese salón lleno de regalos y bueno, pues y compartirlo con todos tus primos, claro, y los nervios la noche anterior, porque dormíamos muchos allí. Pues yo no sé cómo nos apañábamos para dormir allí tantos, ¿eh? Bueno, pues en nuestro estilo. Pues como podíamos. Claro. ¿Y tú qué le has pedido a los Reyes? Autocross, pila para lo que tengo, que no tengo. La Celeste. La Celeste, ¿cómo te llamas? Laura. Laura. ¿Y qué has pedido más? La pesca loca. Pues una moto de Brasil. Un traje de judo. ¿Qué te gusta el judo? Un poco. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta el judo? Para pegar a mi hermano. Llegaban Reyes y mi padre, el pobre, pues ¿qué hacía? Con su esfuerzo y con su sueldo humilde que tenía de albañil, pues me compraba a mis hermanas una muñequita y a mí me compraba un cochecito. Sin embargo, el vecino de enfrente le veía que tenía 2 bicicletas y que el vecino de enfrente pues tenía mejor un escalestre. Y yo decía, ¿por qué él sí y yo no? Entonces, ¿yo qué hacía? Me iba a la calle y lo cogía prestado. Incluso en las fechas de Navidades, que yo siempre he sido muy solidario, ya me encargaba yo de que mis hermanas tuviesen sus Nancy's y sus Barbies de entonces, que mi madre no se podía comprar. Yo iba, las cogía mangadas y se las llevaba. Entonces, bueno, pues quizás esas injusticias o ese que no estaba de acuerdo con que ese niño enfrente, por qué sí y yo por qué no, es lo que me llevó a meterme en todo ese mundo. ¿Pero qué es esto? Ay, Juan Carlos, ¿tú no me dijiste que querías un loro para los Reyes? Pero un loro escucha música, mamá. Ay, Dios mío, con lo poco que le gustan los loros a tu padre. Las vacaciones de verano en aquel tiempo eran muy largas. Yo me acuerdo de eso para mucho. Entonces nos íbamos siempre a Chipiona y para mí esas vacaciones eran maravillosas. O sea, además, también, no sé por qué, también relacionadas con el cine. Había un cine de verano donde yo me colaba continuamente y donde ponían sesiones absurdas y locas. Nos estábamos toda la familia allí en la playa, era una troupe de gente con la tortilla, o con mi tío haciendo juegos y contándonos cuentos. El mes de agosto en Santander era mágico. Yo lo recuerdo, las vacaciones, además eran muy pegadas. O sea, estábamos muy en familia durante el mes. No, es que no, el mes no, eran 3 meses. No, ibais con mamá porque yo tenía mis compromisos. El mes de julio para mí laboral era Estás muy dando duro. una imagen de ti un poco desapegada y no es cierto. No, bueno, no es desapegada. No estoy dando... Tú ibas a Santander y seguías pintando allí. No, en Santander no pintaba. Tenía un estudio, hacía cosucas porque madrugaba y hacía mis dibujines y mis bocetos. Íbamos a Gandía con todas las tías, la familia. Éramos una familia muy amplia con muchas tías y muchos tíos y parte de las vacaciones también, que era muy divertido, íbamos en caravana con la familia y también con los primos y nos íbamos en caravana pues por campings. Un verano o 2 veranos, mi padre, con un 1500 que tenía, un coche 1500, nos metía a todos en el coche y nos íbamos por Europa. Todos somos frágiles, delicados, fácilmente rompibles. Por eso, mayor responsabilidad tiene un conductor cuanta más gente depende de él. Joder, has empezado tú. No me digas nada. Que no me jodas. Quietos. Estáos quietos. Bueno, basta ya.
quiero oír ni una palabra más. Ahí como si fuerais sacos de patatas. No había cinturón de seguridad, ni por supuesto espejos a los lados, nada más que el espejito pequeñito de aquí del parabrisas. Entonces yo metía, por ejemplo, éramos 5 niños y mi marido y yo 7, ¿no? Pues se metían, por ejemplo, 4 delante, o 3 delante y 4 detrás, todos en fila. Y entonces cada vez que frenábamos, por lo que fuera, yo absolutamente acto reflejo. O sea, yo ponía el pie en el freno y la mano aquí. Yo sí me acuerdo una vez que me paré, que estabas dándome tanto la lata, estabas tan pesado, metiéndote con tus hermanos, y me acuerdo que paré el coche y te dejé allí, te dejamos, y dije, Daniel, bájate, ahí te quedas, ya no te aguanto más. Y te quedaste allí como petrificado. Yo arranqué unos metros y ya me paré, y ya, venga, tal, vamos. ¿Ves traumas con los que luego yo puedo contar películas? Claro, es que sin traumas no hay películas. El abandono y todo eso. El abandono, Tengo que confesar algo en torno a nuestras bicicletas, porque mi madre es actriz y trabajaba en el programa de Torrebruno, el 003 y medio. Sábado, sábado, que pronto va a empezar esta función. Mi madre era parte del cuerpo de baile y luego pues también hacían pequeñas piezas para los niños. Sketch. Entonces, luego dentro del programa de Torrebruno había un concurso de baile, que sacaban niños que habían ido ahí a ver el programa, bailaban y el que ganaba, que recibía más aplausos, pues se llevaba una bicicleta. Una bicicleta BH, o sea, que aquello era mítico. Y mi madre nos llevó consecutivamente a todos los hijos. Qué curioso que ganamos todos. Menos yo, que yo no bailé, porque a mí me da mucha vergüenza. Pero mi hermano bailó, ganó la bicicleta roja, BH, preciosa, y mi hermana salió y también ganó. Un poco de tongo. Tongo total. Denunciable. ¿Y tú qué vas a ser de mayor? ¿Qué te gustaría ser de mayor? Bueno, de mayor todavía no lo he pensado. A lo mejor me da por ser torero, ¿sabes? ¿Qué dices, torero? Entonces el toro se asusta de ti. ¿Torero con ese tipo? No creo yo con ese tipo, torero. Ah, yo todavía no lo he pensado. Ni idea, ¿no tienes ni idea? No, a lo mejor soy actor, ¿sabes? ¿Y a tus padres no les apetecería que fueras quizá actor o médico? A mi madre marino y a mi padre ingeniero. No. Y entonces me da la impresión de que vas para marino. No, que va, yo me voy para actor a lo mejor. Un poco de suerte. Soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Telecomunicación del Campus Sur, y entonces pues mi actividad docente tiene que ver con el tema de ingeniería telemática, pues internet, el hogar digital, y en la parte de investigación pues en mi grupo nos dedicamos a hacer tecnologías para personas con discapacidad. La ciudad de los muchachos al final lo que hizo por mí es pues coger una lima y en una escultura en bruto empezó a pulir, empezó a resaltar lo bueno del Pera y a quitar lo malo. Yo sigo colaborando, tirando del carro, ayudando a otros chavales que llegan como pues, otros peritas, como yo lo fui, y bueno, pues esa es mi misión al día de hoy. Yo en el colegio soñaba con que apareciera un director en clase buscando una chica para una película. Es que yo vivía en una fantasía todo el rato de que quería ser actriz. Pero era mi ilusión. No, la anécdota acaba ahí, que soñaba con eso. Nunca llegó un director a Segovia, a las Jesuitinas de Segovia, nunca. A mí lo que me gusta mucho de esa época, que yo no sé si existe ahora, era el placer de las pequeñas cosas, de que con muy poco podíamos ser muy felices. Y con unos lápices era suficiente entretenimiento para una tarde entera. Yo estoy descubriendo en esta entrevista que me he perdido mucho o sea, yo seguramente los 80 fue la década más trabajada y que me recluí más a hacer mis proyectos porque se me escapan muchas cosas, no tengo constancia de estas cosas que cuentas. Y deduzco que entre el programa de televisión y las exposiciones que yo preparaba en los años 80, que creo que ha sido mi década más productiva, pues se me ha pasado muchas cosas. ¿Estás confesando que me desatendiste? Posiblemente un poco sí os desatendí. Anda ya. Pero qué ganas tengo de que volváis ya al colegio. He aquí un ejemplo claro de lo que no se debe hacer en ningún caso. Al niño no se le puede amenazar con el colegio. Tenía un alumno
que me parecía extraordinario. Ese era un chico de familia muy modesta, su padre era carpintero en el pueblo y necesitaba una que se llamaba matrícula de honor global en la evaluación de COU para poder matricularse gratis en la universidad. Conseguimos que le diera sobresaliente y sacó su matrícula. Un día me llaman por teléfono a mi casa en Sevilla y dice: María, ¿te acuerdas de mí? Soy Julián Granado. Voy a decir su nombre porque ya es conocido. Claro, me acuerdo perfectamente. Hombre, no me voy a acordar. Me dijo: he escrito mi primera novela. Me la han seleccionado para un premio y quiero que tú me la prologues. Y yo le dije: solo por ti merecería la pena que yo hubiera sido profesor. Entonces, estas cosas son las que realmente te compensan en la vida. Conseguir que haya momentos en los cuales tu profesión tiene sentido. Esa es mi generación. ¿Dónde estabas entonces? Esa es mi generación. Cuando todas las noches eran una canción. La gente quiere reírse, ha querido reírse y seguirá queriendo reírse. Ganas de experimentar, de probarlo todo. Era la década, para mucha gente, de las primeras veces. La libertad fue como... Podéis decir a gritos que es la capital de Europa. Podéis ganar. Nos esmerábamos más en buscar nuevas propuestas. La gente empieza ya a soñar. La próxima semana hablaremos del gobierno. Eso es todo, amigos.